Yeah, please start right now. Bueno, estos son algunos de los muebles que podemos hacer de material reciclado. Esto es un tanque de metal de 55 galones que hemos convertido en un pequeño banquito, una pequeña mesita hecha de gomas de neumático, una pequeña mesa hecha de pacas de reciclaje, y este es nuestro sello ambiental, nuestro sello verde, que le damos como premio a las empresas que se comprometen con prácticas sostenibles de manejo de residuos, de energía y de agua. Este es un premio a las empresas que realmente se comprometen, el sello verde, que le damos a esos hoteles o esas empresas turísticas que quieren realmente hacer el cambio por República Dominicana y se comprometen con unas mejores prácticas ambientales. No solo son premios, sino también la forma de evitar que el mal manejo de los residuos llegue a sus operaciones, también sería multarlos, ¿no? El premio o el palo, evitar que la gente haga las cosas mal y por lo tanto se les multe, o darles un premio por hacer las cosas bien. Perfecto. Gracias. The green point, and then we ask for the permit. They already saw that permit, so we'll see how fast they move. Yeah. Less of a scene, you know what I'm saying? Okay. Esto es un punto verde comunitario, un lugar donde la comunidad elige separar sus residuos voluntariamente y traen sus botellitas plásticas, su papel de oficina, sus latas de aluminio a este lugar, que es un lugar donde vive una comunidad grande. Es un campo de golf donde hay más de 500 villas y apartamentos, y gracias al Grupo Meliá pues, hemos podido disponer de este lugar donde disponer voluntariamente de los residuos. Bueno, el compromiso de este lugar es que sea un punto, un residencial sostenible, y Meliá en este caso pues, ha podido proveer de este punto verde donde se puede separar los residuos y la comunidad puede reciclar voluntariamente y recibir la buena gestión de los residuos de una forma voluntaria. Buen día, buen día. ¿Dónde estáis? ¿En Palma Real? Ok, déjame ver si me dejan entrar. Voy a preguntar.
Esto es una botella recolectora de botellitas plásticas. Realmente nos hemos dado cuenta que la mejor forma de recolectar botellitas plásticas es crear los contenedores adecuados, los contenedores que realmente son fáciles de usar y realmente son atractivos para que la gente recicle. En este caso diseñamos, después de viajar por muchos países, la mejor manera de crear un contenedor económico, que sea de fácil uso y sobre todo que sea efectivo. Cada botella de estas puede recolectar hasta 1000 botellitas. Tenemos un programa donde estamos instalando estas botellitas con diferentes sponsors, ellos patrocinan la botella y patrocinan la recolección de estas botellas. Tenemos más de 36 botellas en diferentes puntos turísticos de la zona, hoteles, restaurantes, plazas comerciales, comunidades, colegios, ayuntamientos, lugares donde la gente puede voluntariamente llevar sus botellitas plásticas y nosotros venimos con un sistema de GPS recolectando todas esas botellitas y llevando la medición de cuántas botellitas plásticas estamos recolectando en cada lugar y hacemos una huella de carbono de esos clientes. Entonces, estos sponsors son los que reciben también esa información y también los que pueden publicitar que realmente están haciendo algo positivo con su plástico. Muchos voluntarios, muchas personas reciclan en su casa y traen las botellitas hasta esos lugares que están marcados en GPS, pueden buscarlo en nuestras redes sociales y saben dónde pueden depositar sus botellitas plásticas. Yeah. That this is a strong movement in the Caribbean to get rid of the plastic. So. Yeah. But COVID, sometimes I say that the plastic company made COVID or something. Bring the business back, you know? Okay. We parked our bike at the bottom, but we rented it straight. Vamos a poner solo para filmar algo. Vamos a mover esta un poquito más para allá. Ayuda. Tráeme una funda, por favor, de botellitas plásticas. Gracias. Puedes por arriba también. Os quería presentar uno de mis proyectos personales que le he puesto más cariño y trabajo. Realmente nosotros nos dábamos cuenta, después de más de 12 años en Latinoamérica trabajando en proyectos de reciclaje, por qué no estábamos consiguiendo ese reciclaje en las comunidades o por qué no conseguíamos que la gente se entusiasmara o le fuera fácil el reciclaje del plástico. En este caso, después de viajar por países como Colombia, Perú, Ecuador, México, me di cuenta que es muy importante el lugar donde se deposita el plástico y que fuera un lugar fácil, que fuera bonito, que fuera atractivo y que fuera funcional y económicamente sostenible. Entonces, después de pensar, de trabajar, de fallar, de tener errores, de crear peces para recolectar plástico, jaulas de peces de recolectar plástico, de inventarme diferentes contenedores, me di cuenta que lo más práctico era generar un contenedor que tuviera forma de gran botella. Y poco a poco la fuimos modificando, le fuimos haciendo diferentes modificaciones para que realmente fuera fácil de usar. En este caso diseñamos este Big Bottle, que es una creación registrada en mi caso, para que pudiéramos recolectar la forma más eficiente del plástico en las playas, en los hoteles, en las empresas, en las comunidades, en los colegios también. Y por eso diseñamos esta botella. Esta botella tiene la altura de 8 pies, además tiene la capacidad para 1000 botellitas plásticas. Tiene dos medidas, si os fijáis aquí son 750 y si la llenamos hasta aquí son 1000 botellitas, y lo fácil de esta botella es que son, primero, económicas, visualmente muy atractivas, los sponsors pueden poner la publicidad conforme que están comprometidos con un proyecto ambiental, pero también son eficientes a la hora del reciclaje. ¿Por qué? Porque esta botella se vacía en menos de 2 minutos, esta botella se abre por la parte de arriba y en este caso
cuando se bascula, tienes la oportunidad de vaciar esa botella muy rápidamente en uno de los contenedores de las bolsas plásticas que los recicladores utilizamos. Entonces sabemos que esa botellita grande que ya tenemos recolecta 1000 botellitas plásticas, ese material lo pesamos. Entonces este proyecto está pensado para que sea un proyecto a nivel global. Mi idea, he ido a Naciones Unidas, me he acercado a grandes sponsors, empresas embotelladoras de agua, de refrescos, me he acercado al gobierno intentando que apoyen este proyecto, porque mi idea siempre ha sido poner más de 100 botellas de este tipo en República Dominicana y que sea un ejemplo para todo el Caribe, y me gustaría que fuera un ejemplo mundial. Esta idea, que es un poquito loca, viene también de un trabajo de mucho diseño, de mucho error. Nos dimos cuenta que tenían que ser basculantes, que tenían que pesar lo suficiente para que la gente no se las llevara, porque también trabajamos en ambientes de necesidades económicas, y pensamos que esta era la mejor forma. Pusimos esta botella al lado de otro tipo de contenedores donde eran muy bonitos y ponían, por favor, recicla plástico, pero nos dimos cuenta que esta tenía una efectividad 100 veces mayor. O sea, poníamos en un lado un recolector de plástico normal, un contenedor de plástico de ese tipo, y no recolectábamos más de 15 botellitas, el resto era basura. ¿Qué pasó cuando empezamos a trabajar con la gran botella, la Big Bottle? Nos dimos cuenta que recuperábamos el doble, el triple, hasta 15 veces más de material utilizando la botella. Entonces sabemos que este es el contenedor ideal, sabemos que es muy práctico, económicamente se puede sostener, se puede fabricar en cualquier lugar, tenemos las medidas y el diseño hecho, y simplemente queremos un apoyo, alguien que nos haga crecer y que podamos tener estas botellas geolocalizadas con GPS en muchísimos lugares y organizar una colecta de recogida de esas botellas sostenible, utilizando vehículos eléctricos para que no tengamos impacto, y que estas botellas sean la solución real de la recolección de las botellitas plásticas en el Caribe, República Dominicana por supuesto, pero también para el resto del mundo. Esta botella está diseñada, esta gran botella está diseñada para recolectar 1000 botellitas plásticas de una medida de 250 mililitros, que es un average normal. Esta botella tiene un diseño especial, además de tener la forma de botella, tiene entradas de botellitas por dos partes, en la parte media para que también los niños puedan acceder, pero también en la parte alta para que cuando estemos superando las 700 botellitas podamos seguir alimentando esta gran botella. También tiene la peculiaridad que se puede abrir por la parte superior para si alguien tiene muchas botellitas plásticas y las tiene en una funda, también las pueda meter. Lo más práctico de esta botella es que es basculante y es muy fácil vaciarla. Entonces mis camiones pueden llegar a los lugares, vaciar las botellitas grandes para recoger todas las botellitas pequeñas y hacerlo de una forma rápida y costo eficiente, sin gastar mucho dinero, y donde los sponsors pues pueden tener completamente asegurado su visibilidad y el reconocimiento como una empresa que apoya un proyecto real y sostenible de recogida de residuos plásticos. Conseguir recursos siempre es difícil, sobre todo en la situación económica en la que estamos, pero creo que es uno de los problemas que tenemos, conseguir sponsors para ese tipo de proyectos, principalmente porque la gente todavía no entiende la imagen tan buena que tiene una empresa ligada a un proyecto ambiental. Creo que todavía hay que potenciar esa parte, hay que potenciar esas empresas que realmente quieren hacer un cambio y lo quieren hacer desde un punto de vista de una responsabilidad social empresarial clara y precisa, y creo que involucrándose con proyectos de ese tipo sería mucho más fácil, pero aún este proyecto lo hemos presentado en grandes empresas de producción de refrescos que todo el mundo conoce, y creo que todavía están pensando en que la forma de manejar los residuos tiene que ser mucho más de marketing y menos operativa, y yo creo que la forma de recolectar y de conseguir los cambios tiene que ser en el campo, consiguiendo y sabiendo cómo es la recolección de los residuos y haciéndolo de una manera mucho más fácil y simple para todo el mundo.
nos importa y es en el mundo donde vivimos. Por favor, dense un aplauso por estar aquí también. Muchísimas gracias y le dejo con el señor. Muchísimas gracias. Ecoservice, como ustedes saben, es la compañía que les da soporte en todo lo que tiene que ver manejo de residuos y competencias que tengan que ver con el medio ambiente. En este caso, hoy Ecoservice les va a dar una capacitación sobre cambio climático y por qué es tan importante el cambio climático para el sector turístico. Principalmente, todos vivimos del turismo, sabemos que el turismo depende de nuestro medio ambiente y sabemos también que depende de nuestro clima, ¿verdad que sí? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaría? ¿Qué ha pasado cuando ha habido huracanes? Se acaba el turismo, se cierra durante un tiempo. Entonces, el cambio climático es todas esas circunstancias que acaban sumándose por, muchas veces, el factor humano. ¿Qué ha hecho el ser humano en el planeta para que tengamos este cambio climático? Todos conocemos que la polución hace un efecto invernadero, por ejemplo, y hace que tengamos un cambio climático. ¿Y por qué es tan importante el cambio climático para República Dominicana? ¿Por qué creen? Porque el cambio climático maneja, como dice la palabra, el clima. En este caso, nosotros vivimos en un lugar que es una isla, que el cambio climático le afecta mucho. Además, es un país en vías de desarrollo. Además de eso, es un país que está en el pasillo donde pasan la mayoría de los huracanes. Vivimos del turismo, mucha gente viviendo cerca de la costa o cerca de los ríos. Por lo tanto, la importancia del cambio climático, para que tengan una idea, República Dominicana está en el grado 10, o sea, dentro de la escala, dentro de los países con más riesgo, está en el grado 10. Imagínense la peligrosidad que es el cambio climático para un sector tan importante y tan delicado como el medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? Es el conjunto de todos los componentes que forman nuestro entorno, el aire, el agua, el mar, todas esas cosas que nos envuelven es nuestro medio ambiente, donde el ser humano se desarrolla. Y no solo el ser humano, sino el resto de los seres vivos. El cambio del clima es atribuido a la actividad humana que altera la naturaleza, directa o indirectamente, o sea que el ser humano es un factor de cambio y de riesgo para el cambio climático. Ahí tenemos que ver cómo nos hemos movido en esta circunstancia y cuáles son los efectos del cambio climático. ¿Quién me quiere leer ahí arriba? ¿Caballero? Efectos del cambio climático. El primero. Calentamiento global y aumento del nivel del mar. Bueno, se imaginan que cada vez hace más calor, nos damos cuenta, ¿verdad? Pero no solo nos damos cuenta, sino también el peligro que eso supone, porque significa que en el polo norte, en el polo sur, donde tenemos hielo, se va a ir derritiendo ese hielo. ¿Y qué va a hacer? Que el mar aumente de nivel. ¿Y eso qué provoca? Que a lo mejor en unos años perdemos nuestras playas. ¿Y qué le pasa al turismo si perdiéramos nuestras playas? Se cae el turismo. Por lo tanto, es muy importante cómo nos afecta el cambio climático a un sector tan vulnerable como es el turismo. Cada vez más tormentas devastadoras. República Dominicana cada año tiene huracanes, ciclones que afectan de una manera devastadora a nuestro entorno. Las crecidas de los ríos, la cantidad de muertos que tenemos, la cantidad de problemas que tenemos en la agricultura por esas inundaciones. Entonces, todo eso está relacionado. También el cambio climático no solo afecta al agua, también afecta al exceso o la falta de agua, en este caso las sequías. Cada vez tenemos más sequías en la zona del sur, se está desertificando toda esa zona. ¿Por qué? Porque cada vez o hay o más agua o hay más tiempo de sequedad, en este caso, ¿no? De sequía. Entonces, ¿qué está pasando? Por favor, pon la luz, un poquito de luz, por favor. No tanta, pero un poquito. ¿Y no se puede poner medio? Ok. ¿Está bien? ¿De luz? Muy bien. Entonces, además de la sequía, afecta a muchas especies. Muchas especies tienen un entorno natural que si no tienen las condiciones adecuadas, si sube la temperatura, sube el nivel del mar, pueden extinguirse. También las enfermedades. Las enfermedades, ¿qué pasa? Cuando hay mucha humedad, cuando hay muchas lluvias, ¿qué tenemos? Mosquitos, dengue, todo ese tipo de cosas, inundaciones. También enfermedades como el COVID. Nosotros no sabemos si ese aumento de temperatura ha hecho que las circunstancias en nuestro medio ambiente hayan hecho más fácil que se propague esa enfermedad. Y también la destrucción de los ecosistemas. Estamos afectándonos todo lo que es el tema del blanqueo
darnos cuenta de dónde viene el cambio climático, dónde está el problema del cambio climático y cómo nos va a afectar. ¿Qué ustedes ven aquí? Esta imagen seguramente la habrán visto anteriormente. Un ave que tiene en su interior plástico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que esta ave ha muerto seguramente por la ingestión de un plástico que hemos creado los seres humanos. Entonces, ese plástico generalmente es un plástico de un solo uso, tapitas, trocitos de plástico, que la ave confunde con comida y se lo come. Eso se llama bioacumulación. También pasan los peces aparecen ballenas, delfines llenos de plástico. ¿Verdad que sí? Seguro que han visto imágenes, también tortugas. Bueno, pues eso se llama bioacumulación. ¿Y qué pasa? Que también luego nos lo acabamos acumulando nosotros, porque si nosotros comemos animales que han ingerido plástico, al final nosotros también ingeriremos plástico. Incluso ya estamos respirando plástico, pequeñas partículas de plástico. ¿Y qué pasa con nuestros residuos? ¿Por qué es tan importante relacionar el cambio climático con los residuos? ¿Tienen relación? Sí, ¿verdad? Bueno, no sé si conocen el vertedero, aquí tenemos varios, Duquesa, el Guiriguí. En ese lugar se depositan diariamente 700.000 y pico toneladas de basura diarias. Y eso es la basura que nosotros no hemos podido separar. Si nosotros la separamos, la podemos reciclar, pero si no la separamos, llega a ese vertedero. Si Ecoservice llega y recoge en el hotel el material separado, se puede volver a darle una nueva vida y se recicla. Pero si no se separa, ¿dónde acaba? En un vertedero que al final va a poner en peligro nuestro medio ambiente y también las emisiones, porque este vertedero, ¿qué hace? Desprende gases que crean el efecto invernadero. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Hay solución? Sí, ¿verdad? Yo sí, y pienso que la solución está en nuestras manos. Aún estamos a tiempo de salvarlo, pero necesitamos un compromiso. ¿Y cómo podemos solucionarlo? Bueno, primero, pensando en lo que consumimos. ¿Qué quiere decir pensar en lo que consumimos? Evitar desechables. Todo ese plástico de un solo uso, ¿qué está pasando? Lo utilizamos apenas unos segundos. ¿Cuánto tiempo tardamos en bebernos esta botellita de agua? 1 minuto, 30 segundos. Y luego, ¿qué pasa? Este plástico dura 400 años o 500 años en nuestro medio ambiente. No lo sabemos cuánto va a durar, porque eso lo va a ver los hijos de sus hijos de sus hijos. Entonces, este plástico que lo utilizamos durante apenas unos segundos se va a convertir en un pasivo ambiental para el resto de nuestras vidas. Por lo tanto, es muy importante pensar cómo reducir los envases desechables, cómo evitar las compras innecesarias. Muchas veces consumimos y todo lo que consumimos al final genera un residuo. Pensemos cuando consumimos, seamos consumidores responsables. Nos dan una funda de plástico, pero pedimos más. Una funda de plástico tarda cientos de años en descomponerse, y cuando se descompone se quedan trocitos pequeños y luego hemos visto que se lo comen las aves, o que acaba en nuestro subsuelo y nos contamina. Este plástico está hecho de petróleo. Imagínate lo tóxico que es para el ser humano y para otros animales. Entonces, evitar el consumo excesivo. También el consumo energético. A veces no nos damos cuenta y consumimos energía sin ningún control. No, porque no pasa nada en el hotel, lo paga el hotel. Nosotros dejamos las habitaciones prendidas, dejamos los aires acondicionados a tope y eso es un consumo altísimo. También tenemos el consumo de agua. El agua es vital y es muy importante. Luego vamos a ver lo importante que es el agua en República Dominicana y la poca agua que hay en el mundo. Apenas un 3% del agua en el mundo es potable. Eso lo vamos a ver y lo importante que es hacia nuestro futuro. ¿Qué pasa? Nosotros ponemos a lavar los vegetales en la cocina y dejamos el grifo abierto. Bueno, pues ese grifo abierto al final va a tener unas consecuencias. También se lavan los carros, ese tipo de cosas que ponen en peligro el consumo de agua racional. Entonces, ¿qué podemos hacer? Reducir es la primera R. Reutilizar es darle una nueva vida a ese producto. Artesanías, jardines con residuos, muchísimas cosas que se reutilizan. En República Dominicana somos muy buenos reutilizando, ¿verdad? Se nos ocurren hacer tapitas, cosas para decorar, bueno, muchísimas cosas que se hacen con la reutilización. Y por último, cuando ya no podemos hacer nada con ese material, lo podemos reciclar, lo podemos convertir en algo diferente. En este caso, lo recogemos, lo separamos, lo acopiamos en un lugar adecuado y lo entregamos, en este caso a Ecoservice, para que lo pueda convertir en nueva materia prima. ¿Ven lo importante que es convertir un residuo en algo provechoso? Porque si no le damos una nueva vida, ¿dónde acaba?
en el vertedero, y hemos visto lo que hace el vertedero, ¿verdad? Entonces, el agua. El agua es un recurso valiosísimo. Sin agua no hay vida. No podemos vivir sin agua. El ser humano no puede vivir más de 2 o 3 días sin agua. Por eso tenemos que cuidarla. Apenas un 3% de ese agua es agua potable. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está el agua? Bueno, sabemos que el 75% del planeta está cubierto de agua. ¿Sí? Cuando vemos la Tierra desde lejos, ¿de qué color se ve? Azul. Muy bien, ¿por qué? Porque se ve la parte del agua. 97% está en los océanos y solo un 2,5 apenas está en el agua dulce. Pero de ese 2,5, el 70% está en el hielo y el 29% en aguas subterráneas, o sea que solo un 1% está en los ríos y los lagos. O sea, qué poquita agua buena tenemos, ¿verdad? ¿Y qué pasa aquí en República Dominicana? ¿Cuidamos el agua o no la cuidamos? La desperdiciamos mucho y también, ¿qué la utilizamos? Para irrigar, para la industria, para uso doméstico. Este agua viene del subsuelo, pero no viene así. Este agua estaría contaminada, tal como sale del agua, del subsuelo. ¿Qué hacemos? La tenemos que filtrar, le tenemos que poner osmosis para que nos la podamos beber. O sea que aquí realmente no tenemos agua potable para beber. Tú aquí no abres un grifo y le bebes el agua, ¿o alguien hace eso? No, ¿verdad? Hace años se hacía. Yo cuando llegué hace años, más de 20 años en Bávaro, yo podía beber el agua en la zona. Ahora ya no, porque está toda contaminada. Todos los acuíferos los hemos contaminado. Adelante. Yo conocí a una persona en estos días que vino del sur. Sí. Y ella estuvo preparando un jugo con agua de la llave. Y yo le dije, no. Ay, Dios. Y ella me dijo, ¿por qué? Yo le dije, porque el agua aquí viene de un pozo. Viene contaminada, no es lo mismo. Aquí compramos agua potable. Toda el agua que tenemos para uso turístico, prácticamente en todas partes, es agua tratada. Y el agua potable que nosotros bebemos es agua que ha pasado por un proceso físico-químico. No podemos sacar el agua del pozo directamente y beberla. ¿Por qué? Porque, ¿qué te hacemos? Tenemos un filtrante de residuos y al lado tenemos un pozo. ¿Qué agua? Usted dice que se hace con mucho químico. Al agua de la lluvia, ¿no la puede tomar? Sí, el agua de la lluvia, bueno, si, Anteriormente, cuando yo era pequeño, yo bebía de esa. ese agua es buena, ese agua... Esa no se necesita tratar. Esa no se necesita tratar, a no ser que estemos en un lugar donde haya mucha contaminación y por las nubes pues pase mucha contaminación y tengamos unas nubes que tengan contaminación, pero en principio tú vas al campo y en cualquier lugar tienen su lugar donde desde el suelo, desde donde el techo reciben agua y lo guardan en sus tanques de 55 galones y ese es el agua que ellos beben. La pregunta, porque yo quería saber si había forma de que la nube se contaminara. Las nubes se contaminan, por ejemplo, yo si estuviera en una ciudad como Santo Domingo no bebería el agua de la lluvia, seguramente. ¿Por qué? Porque hay muchas partículas suspendidas en el tinaco, acabaría estando contaminada. O sea que eso sirve muy bien en las montañas o en los campos, pero no creo que funcionara bien en ciudades. Entonces, mire el impacto que tiene producir alimentos. ¿Cuántos litros de agua necesitamos para producir un filete de cordero o un filete de res? 4.500 litros de agua se necesitan para producir un filete de res de 300 gramos. O sea, nosotros nos tomamos un buen bistec y hemos tenido que consumir 4.500 litros para que esa vaca crezca y haga ese filete. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Mucho o poco, ¿verdad? Además, esas vacas tienen un problema. Yo no es que les quiera decir que tienen que ser vegetarianos, pero le voy a decir que esa vaca en este caso, ha costado 4.500 litros de agua. Pero además, expulsa mucho metano, porque las vacas, ¿qué hacen? Comen hierba, expulsan metano, los gases que expulsan, que hacen que el efecto invernadero siga creciendo. Y esos gases nos ponen también en peligro, o sea que el agua no tiene vida. Entonces, ¿cómo tenemos que ser? Sostenibles. Nuestras prácticas tienen que ser sostenibles. En este caso, disminuir el uso del agua, evitar goteos, cerrar las llaves. También en el tema energético tenemos que ser muy conscientes de la cantidad de energía que estamos necesitando, porque para hacer energía, ¿qué estamos quemando? Combustibles fósiles, ¿verdad? Carbón, en este caso tenemos Punta Catalina, estamos quemando gasoil para hacer energía. Entonces, esas emisiones, ¿qué hacen? Crean efecto invernadero. O sea que cualquier cosa que nosotros hagamos con nuestros residuos, con nuestra agua, nuestra agricultura y nuestra energía, pone en peligro el cambio climático. ¿Sí? Adelante. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer? Cuidar nuestras fuentes de energía, que sean lo más renovables posibles. Evitar esos lugares que tenemos cosas conectadas y consumen energía, esos vampiros de la energía. Y pensar en prácticas sostenibles, a través de biodigestores, energía eólica, paneles solares, o sea que poco a poco podemos tener soluciones en esa parte. Todos necesitamos tener un compromiso ecoeficiente, todos necesitamos del sol, que en este caso calienta, y ese lugar se mantiene caliente y húmedo, ¿vale? Y eso hace que se produzca pues un calor específico que necesitan las plantas para crecer. Pero ¿qué está pasando con este sol? Esa energía del sol hace que rebote en este lugar donde tenemos los gases de efecto invernadero que hacen una protección encima de la atmósfera. ¿Qué está pasando? Que la superficie de la Tierra se está calentando cada día más. ¿Por qué? Porque el calor se queda dentro, no sale para afuera, ¿vale? Se queda dentro. ¿Y qué está pasando? Pues que cada vez tenemos una Tierra más caliente. Los rayos del sol no pueden pasar por esa capa que tenemos de gases de efecto invernadero. Y entonces, cada vez tenemos más calor, cada vez tenemos un calentamiento global y cada vez los cambios en huracanes y circunstancias climáticas son más grandes. ¿Y cómo se producen estos gases de efecto invernadero? Por la polución principalmente, por el ser humano. El ser humano ha afectado de alguna manera el clima mundial. Entonces, menos radiación infrarroja escapa al espacio, por lo tanto hay mayores niveles de gases de efecto invernadero que se atrapan en la atmósfera, haciendo que suba la temperatura. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿En qué ventaja tuvo, o sea, esta etapa del coronavirus? Ahora Sí. fueron muchos países, prácticamente el mundo completo, Sí. que tuvo muchas compañías cerradas, aviones parados, aerolíneas que no viajaron. Yo me imagino que eso fueron cosas que ayudó al medio ambiente. Claro. El ser humano tiene un impacto muy alto en el medio ambiente. El COVID ha hecho que haya hecho el ser humano, se ha retraído. Incluso yo veía videos que hasta animales volvían a... Claro, y la contaminación ha bajado mucho. Incluso eso ha hecho un efecto de parada del cambio climático, de los gases de efecto invernadero. Pero el ser humano es consumista, cada vez somos más personas y cada vez contaminamos más. Por lo tanto, está claro que ese parón que hemos tenido con el COVID, de alguna manera, si alguien podemos decir que ha ayudado, es al medio ambiente, al planeta en general. Está claro que eso es muy importante y es una buena apreciación de lo que ha hecho realmente el cambio climático con el COVID. ¿Qué está pasando? Todos sabemos y hemos visto imágenes de lugares donde antes había hielo, en 1940 eso era un glaciar, eso está en Bolivia, y ahora prácticamente es una montaña sin nieve, en la misma fecha. El ascenso del nivel del mar, según el escenario, es que puede llegar a subir estos están centímetros, 1,48 centímetros en el 2010. ¿Cuál es la proyección si sigue ese cambio climático en las mismas condiciones? Pues en el 2100 habrá crecido 12,71 centímetros. ¿Les parece muy poco, verdad? Sí, es muy poco, porque 12 centímetros es una cosa así. Claro, pero imagínate eso en línea recta, cómo se mete dentro del mar, o dentro de la tierra. En este caso, hablaremos que el retroceso de la línea de costa son 535 metros. Es como si dentro de poco, si pensáramos que en 2100 el lobby de este hotel fuera prácticamente nuestra playa, para que tengamos una idea. ¿Eso cómo afectaría al turismo? Mucho. Entonces, esos son los peores augurios de lo que podría pasar, pero aún estamos a tiempo, aún tenemos tiempo de revertir esa situación. También pasa lo mismo con las temperaturas. Un estudio de ONAMED, que es un proyecto que se hizo con la UNFU, una universidad de aquí, prevé que en el 80% de las estaciones analizadas, en 37 años se encontró una tendencia al aumento de la temperatura en nuestro país. Sabemos que hay un cambio climático y ya está afectando las temperaturas. Miren la temperatura en 1960 en Constanza. Tenía una media de 17 grados y medio. ¿Dónde estamos ahora? Analizando, pensando que estamos en el año 2000. En el año 2000 estás por encima de los 19 y pico grados. ¿Qué significa? Que ha subido más de 2 grados y medio en República Dominicana una temperatura media. O sea, el 29 de abril en Puerto Plata se registró la temperatura más alta, media, de 37,5 grados Celsius.
donde el récord anterior había sido de 36,5. Eso quiere decir, bueno, es un grado de temperatura. Un grado de temperatura es mucho en tan poco tiempo, ¿se dan cuenta? Entonces, la temperatura está claro que nos está afectando a todos, está cambiando también la lámina de lluvia, cada vez tenemos más lluvias concentradas en la zona de Puerto Plata, pero también tenemos zonas de menos lluvia, como la zona este o la zona del sur. Esto es el lago Enriquillo. Entonces, ¿qué tenemos o qué nos estamos dando cuenta? Que estamos afectando a nuestro país. Nuestro país depende directamente del turismo, y si nosotros vemos que tenemos más precipitaciones o menos precipitaciones, al final también nos va a afectar como punto turístico. También la temperatura. Miren la temperatura, cómo ha ido creciendo, y poco a poco, ¿cuál es la previsión de temperatura? Bueno, pues que vivamos prácticamente en un lugar donde sea incómodo vivir. O sea, aquí yo siempre me preguntan, ¿qué clima hace en República Dominicana? ¿Qué temperatura hace? ¿O cuál es la estación del año? ¿Siempre es verano, siempre es invierno? Digo, no, aquí siempre es verano, menos 2 meses al año que es infierno. Porque prácticamente cuando llega aquí julio y agosto, llega al infierno, ¿no? Entonces, eso es el escenario que tenemos, y eso es un poquito cómo tenemos que ir trabajando para que eso nos siga y no nos afecte, porque si no, hacia el año 2070 se prevé que hasta haya un cambio entre 2 hasta 6 grados centígrados de aumento de temperatura si no hacemos nada. Si vamos tal como estamos ahora, vamos a acabar con 6 grados en el 2070. ¿Qué les parece? ¿Mucho o poco? Mucho, ¿verdad? Entonces, la precipitación del año ha ido cambiando, cada vez llueve de una manera más intermitente, las temporadas de sequía son más largas, las de lluvia son más cortas, pero son más intensas, hay más inundaciones. Las condiciones de precipitaciones a nivel mundial hacen que se prevea un aumento de un 17% hasta hacia el 2070 en la línea base que teníamos antes, que era de 1950 al 2000. La precipitación total mensual en temporadas secas podría disminuir drásticamente en el 2050-2070. En periodos de sequía relativas entre los meses de julio y agosto podría ser más intenso. Julio y agosto hemos dicho que era infierno, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué significa esto? Que todo esto que estamos haciendo ahora, todo lo que estamos ahora planificando, no nos va a afectar a nosotros a lo mejor. Bueno, yo ya soy bastante más mayor, pero ustedes que son jóvenes, sus hijos seguramente se van a ver afectados por el cambio climático. ¿Y qué podemos hacer? Por lo tanto, es muy importante que pensemos. Todos han recibido aquí formación sobre el tema de los residuos, del reciclaje, sí, ¿verdad? Pues por eso es tan importante cuidar todo nuestro entorno. ¿Por qué? Porque si nosotros reciclamos, podemos salvar ese cambio climático. Si nosotros no hacemos, al final perderemos la posibilidad de seguir disfrutando del turismo, del trabajo que nos brinda el turismo, de que nuestros hijos puedan desarrollarse, y afectando también la cantidad de agua que tenemos. Hemos dicho que el ser humano no puede vivir sin agua. Aquí en República Dominicana, hoy, este gobierno ha empezado a tomar decisiones. Ahora se ha hecho un cambio con el tema de Valle Nuevo, que es un lugar donde están la mayoría del nacimiento de los ríos. Se está empezando a cuidar esa zona. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaba? Que ponían agricultura. ¿Y qué pasa con la agricultura? Hemos dicho que genera más, necesita mucha agua. ¿Qué más necesita? Aquí cortan árboles porque dicen, bueno, déjame cortar esta montaña para poner unas vacas, pero las vacas contaminan nuestro aire. ¿Qué pasa con esas vacas también? Consumen agua. ¿Y qué pasa? Que quitan árboles porque necesitan tierra para expandirse. La ganadería corta mucha tierra. Con lo cual, ¿qué pasa? Que hay menos precipitaciones. Entonces, donde tenemos el lugar de que nacen los principales ríos del país, lo tenemos que cuidar. Por eso el gobierno ha empezado ya a tomar decisiones y a evitar la agricultura en lugares de ese tipo. Miren, República Dominicana está en la línea de máximo estrés a nivel hídrico. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos una isla, tenemos la suerte aún de tener ríos, pero si nosotros no cuidamos los efectos del cambio climático, es que República Dominicana es muy pequeño, ¿qué podemos hacer nosotros? Apenas somos un 1% de la contaminación mundial que puede haber, o menos de un 1%, si nosotros hacemos las cosas bien y el resto del mundo las hace mal. No, nosotros somos ese pequeño porcentaje en lo que es el planeta en global, pero somos el 10º país en riesgo si los demás no lo hacen bien. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestra participación es muy pequeña, pero nuestro riesgo es muy alto. ¿Entienden esa parte?
O sea, nosotros podemos hacer poco para que no haya un cambio de temperaturas, porque es algo a nivel global, pero nosotros estamos en máximo riesgo si hay un cambio climático. ¿Entienden esa parte? Entonces, por eso es tan importante que tengamos conciencia de lo que es el cambio climático y lo que es para la República Dominicana. Hay muchos países, está claro que hay otros países que también están en riesgo, pero les voy a decir que República Dominicana está en alto riesgo en esta parte. Como dice aquí, esta islita que estamos ahí tan pequeñita, significa que estamos en un 40% de riesgo. ¿Cuáles entonces son los grandes problemas y priorización de sectores a nivel afectados por el cambio climático? Diríamos los recursos hídricos, perderíamos nuestros ríos, perderíamos la agricultura y la seguridad alimentaria, los recursos costeros marinos. En República Dominicana antes, hace años, la gente venía a bucear y a ver nuestros corales y nuestros peces. Cada vez viene menos gente a bucear a República Dominicana, porque tenemos los corales muertos, porque tenemos contaminación en nuestras playas, tenemos miles de barcos y barquitos dando vueltas llevando a turistas, eso es muy incómodo para los buceadores. Cada vez más hay riesgo en los asentamientos humanos, personas viviendo alrededor de la costa, de los ríos. ¿Qué pasa cuando crecen los ríos? Hay auténticas calamidades y desastres de personales también, porque el río cuando crece se lleva todo lo que encuentra por delante. Entonces es una situación que se está haciendo notoria y también importante. Y el turismo es una de las consecuencias y de los valores que se tienen que proteger más. La energía un 40 y un 30 digamos el turismo. Señores, Royalton vive del turismo, ustedes viven del turismo. Entonces no nos podemos desligar de la vinculación que tenemos. Vamos a hacer las cosas bien. El cambio climático es algo que nos afecta a todos y es algo que aún podemos controlar. República Dominicana, como hemos dicho, es muy pequeñito, pero desde aquí también ese pequeño paso que podamos hacer puede hacer un gran cambio a lo mejor a otro nivel. Nuestros hijos cosechan lo que nosotros sembramos. Lo tienen claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cosechar algo que nuestros hijos puedan recoger. Yo no quiero dejarle botellitas plásticas a mis hijos. No quiero dejarles un lugar lleno de botellitas plásticas. Quiero explicarles que si yo reciclo esta botellita plástica, voy a ahorrar petróleo, porque ya no voy a tener que utilizar petróleo para hacer otra botellita, sino que esta botellita voy a hacer otros plásticos, ¿verdad? Además, voy a utilizar menos agua, porque cada vez que hacemos plástico, utilizamos agua para hacerlo. También voy a tener que transportar menos el material, porque no es lo mismo que el